Bueno, y ahora vamos a ir a las pérdidas de los hijos por vínculo adoptivo, que es realmente el eje de este trabajo. Nosotros tenemos que pensar que la adopción supone para los hijos, para los niños, el calor y el amor de una familia. Pero no olvidemos que estos niños, que ahora está ahí Laui poniendo las imágenes, han tenido pérdidas. Ya sea un niño pequeño, un adolescente, un bebé, han tenido pérdidas. Y de eso vamos a tratar ahora. ¿Cuáles son las pérdidas que ellos tuvieron? Bueno, la primera pérdida, primero quiero decir que nos tenemos que poner en el lugar de los chicos y pensar en un niño de 4, de 8, de 12, que llega a nuestra casa y que ha perdido todo lo que yo voy a nombrar. Si no tiene motivos ese niño para insultar, para enojarse, para tener ira, vamos a pensar, perdió los lugares conocidos, el hogar proteccional donde estaba, la casa donde vivía, la escuela donde iba, el barrio, los comercios del barrio, si tenía algún profesor que iba a actividades extraescolares. Perdió mascotas. Si tenía alguna mascota en alguna casa, ya sea de sus padres biológicos, ¿sí?, o en otra casa, las perdió. Y acá voy a contar una historia de un niño que vivía no en un hogar proteccional, sino en una familia de abrigo, y que tenía una mascota. Entonces, cuando los padres adoptivos empezaron la vinculación, lo primero que le dijo al nene es si podía llevar la mascota. Obviamente que los padres adoptivos le dijeron que sí, pero miren la importancia del vínculo que tienen los niños con los animales. Otra de las pérdidas es, por ejemplo, la relación con los cuidadores de los hogares. Los preceptores, la directora, el cocinero. Ustedes imagínense que si vivieron en un hogar proteccional 2 meses, 6 meses, 2 años, 3 años, armaron vínculos con estas personas. Y acá también voy a la historia personal, de que aunque pasen los años, si se han armado buenos vínculos y vínculos saludables, los chicos los recuerdan. Nuestra hija llegó con 9 años, casi 9 años, y cumplió los 15, ya habían pasado 6 años, y ella a su cumpleaños de 15 quiso invitar al juez y quiso invitar a los preceptores del hogar, a la cocinera del hogar y a la directora del hogar. Y nosotros le dijimos que sí, porque creíamos que eran vínculos saludables. Y le llevamos la tarjeta y vinieron al cumpleaños de 15. Y la emoción de esas personas de verla tan grande, y la emoción de ella de que en este cumpleaños de 15 estaban esos vínculos de hace años, es súper importante. Me emociono cuando lo digo porque la verdad que fue realmente impresionante el poder haberlos invitado y que ellos hayan venido. Incluso hasta bailaron el vals, por ejemplo. Otra de las pérdidas pueden ser la relación con sus padres biológicos, ¿sí? Son sus primeros afectos, son sus primeros referentes. Y bueno, hay un duelo por esa pérdida de esos padres biológicos que no han podido, no han sabido, ¿sí?, criar, contener, ahijar. Otra de las pérdidas es la relación, a veces, la relación con sus hermanos biológicos u otros familiares como abuelos, tíos, primos, padrinos, que siempre digo que si hay vínculos saludables con una abuela, si hay vínculos saludables con un primo, hay que seguir ese vínculo. Otra de las pérdidas o de los dolores es por no ser hijo biológico de sus padres adoptivos. Muchas veces los hijos nos preguntan, ¿y por qué no pude estar en tu panza? ¿Y por qué no estuve en tu panza cuando era chiquitito?
y me hubiera gustado estar en tu panza. Ellos también tienen un duelo por no haber sido hijos biológicos nuestros. Otra de las pérdidas que tenemos acá, y estos son cosas materiales, objetos, juegos, juguetes, fotografías, ropa. Por eso siempre aclaramos que cuando llegan a nuestra casa y traen un oso de peluche y traen una ropa, no lo tiro, lo guardo. Si él lo quiere tirar el día de mañana, es decisión de él. Pero no puedo tirar porque ya está ahora con nosotros, entonces tiro el peluche, tiro la ropa, tiro los zapatos, tiro ese juguete que vino roto. A lo mejor una latita de gaseosa que nos parece tan insignificante, para ellos dice mucho. Otra de las cosas es la cultura de origen. Imagínense un chico que nació en Corrientes, en Salta, en Santiago del Estero, que tiene costumbres, que tiene hábitos, que tiene creencias. No sé, en Corrientes, por ejemplo, aprenden a hablar en guaraní. Y va a la ciudad de Buenos Aires y tiene otras costumbres, otros hábitos, otras creencias. Imagínense, respetemos esa cultura de origen. Si el nene o el adolescente habla en guaraní, respetémoselo. Y otra de las cosas que pierden nuestros hijos es el apellido de origen. Imagínense, ya sabemos que el Código Civil dice que el niño, si quiere, quiero aclarar que si digo niño, estoy hablando de niño, niña y adolescente para no repetir siempre lo mismo, ¿no? El Código Civil habilita que ese niño pueda mantener su apellido de origen si lo quiere. Pero no olvidemos que durante mucho tiempo de su vida, el niño se llamó, vamos a suponer, Juan Rodríguez, y de repente al otro día se llama Juan Pérez. Ese apellido lo nombra, es parte de su identidad, ¿sí? Y que eso hay que trabajarlo mucho, también trabajarlo mucho en la escuela, cuando de repente ese niño, nos pasó a nosotros, yo fui a dar una clase de adopción a la escuela, porque de repente todos los nenes preguntaban por qué nuestra hija de un día para el otro había cambiado de apellido. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta con la escuela y hablarlo en casa, trabajarlo. Muy bien, ahora vamos a ver las características de las pérdidas en la adopción. Y acá, con esta diapositiva, voy a contar que Delfina sabía que sus padres de origen o sus padres biológicos no podían cuidarla, siempre se había hablado del tema, ella era una niña alegre, pero cuando cumplió los 15 años le cambió el carácter. Se volvió malhumorada, desafiante, contestadora, continuamente preguntaba por la madre biológica. Bueno, ¿qué es lo que le pasó a Delfina? Y ahora pasamos a la diapositiva. ¿Cómo decimos si siempre estuvo bien y a los 15 años empezó a hablar de su madre biológica? Porque no existe un solo momento identificable que desencadene la pérdida. Tampoco son claramente identificables las fases del duelo. Con frecuencia lo perciben a posteriori. Acá me voy a detener en esto, ¿no? Algunos niños no son conscientes, ¿no es cierto?, de hasta años después de haber sido adoptado. A veces, qué sé yo, una película que ve, una nueva información, una pregunta que le hace un amigo, un cuento que leen en la escuela, ¿sí? Ahí empiezan a darse cuenta. El caso de Delfina que recién conté no es un caso único. Cuando los chicos aumentan su capacidad para entender, para comprender lo que ha sido una pérdida y los detalles de la adopción, ahí reconsideran lo que han perdido. Entonces necesitan pasar por el duelo en las diferentes fases, en los diferentes momentos y de formas diferentes. ¿Cuáles son algunos síntomas? Acá los veo, son poquitos, pero después vamos a verlos más detallados. Síntomas de duelo, negación, tristeza y enojo. El enojo creo que se lleva el 100%
de los síntomas. Un enojo, una negación, son síntomas de un dolor que no podemos ignorar, que no podemos obviar, que no podemos reprimir. Nuestros hijos necesitan de unos padres alertas, dispuestos a identificar lo que le pasa a nuestros hijos. Ellos a veces no tienen palabras, entonces rompen cosas, tiran cosas, insultan, dicen cosas que jamás se nos hubiera ocurrido que salga de la boca de él, la dicen. Porque es tanto el enojo y tanta la ira y tanto el dolor que nosotros no podemos obviarlo. No porque nosotros nos tiren una zapatilla por la cabeza o rompa una silla, nos están agrediendo a nosotros. Están demostrando que tienen dolor. Y ahora vamos a otra cosa. No existe un reconocimiento social de la pérdida, como cuando empecé. A ver, cuando muere alguien, ¿qué pasa? Hay un velorio, hay un entierro, hay una cremación, todo el mundo nos dice, te acompaño el sentimiento, me duele mucho lo que te pasó, estoy con vos. Acá, en cambio, cuando llega la adopción, lo primero que dicen, aparte de todos los mitos y prejuicios que hay, que nos ganamos el cielo por adoptar y que somos unos padres, wow, maravillosos, lo primero que dicen es qué suerte que ha tenido ese niño. Qué suerte que ha tenido ese niño con ustedes, que son maravillosos, con ustedes que son bárbaros, que ustedes lo van a tener como un rey. Nadie dice, pero este niño, ¿qué perdió en este camino?